Muy buenas, Notifuturo. ¿Qué es la educación física? Probablemente una de las áreas o asignaturas más importantes del sistema educativo. ¿Pero de dónde viene el concepto? Bien, vamos a verlo en el siguiente vídeo. La educación física no es un concepto fácil de interpretar, ya que siempre ha tenido desde la antigüedad múltiples interpretaciones, es decir, se ha enfocado de diferente forma. Es decir, es un término polisémico, tiene varias interpretaciones. La expresión de educación física gramaticalmente se elabora a partir del sustantivo educación y luego el calificativo física, que te dice el carácter de esa educación. Si hablamos de la etimología, es decir, el origen de ese concepto, tenemos que ver en primer lugar la palabra educación, que proviene del latín y tiene un doble origen. Por un lado, educare, que significa conducir, orientar, guiar, y por otro lado, educere, que hace referencia a extraer, hacer salir, dar a luz. Por otro lado, la palabra física proviene de la Grecia clásica y hace referencia a physis, es decir, a la naturaleza como una realidad cósmica. Actualmente todo el mundo sabe que la física es una ciencia y que incluye la mecánica, que trata ese equilibrio y el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo producen. No hay muchas definiciones del concepto de educación física debido a su carácter polisémico. Voy a destacar dos. La primera de ellas, que tiene ya 40 años, es de Roberto Pendenza y la considera una ciencia cuyo proceso educativo busca la formación armónica e integral del hombre a través del movimiento. Un poco más reciente, ubicándonos en el 2008, Luis David Mozo considera también la educación física una ciencia pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los distintos ámbitos de la vida. Ya si analizamos globalmente el concepto, vamos a encontrar dos grandes perspectivas. La primera es la histórica, que nos va a hablar de esa evolución de la educación física a lo largo de la historia, es decir, cómo empezó en la prehistoria esas manifestaciones de actividad física desde la caza y la supervivencia, esos bailes, ritos, danzas, a creencias religiosas, y cómo fue evolucionando hacia el deporte, hacia un aspecto más saludable, incluso entrenamiento militar. Y luego ya tenemos otra perspectiva, que es ya la curricular, que puede tener dos vertientes. Esa educativa, que es más cuantitativa, que se puede decir que es la de las clases de educación física, y luego la pedagógica, que es la educación por y para el movimiento. En resumen, hemos hablado de 5 cosas. En primer lugar, no es un concepto fácil de interpretar, es decir, tiene múltiples interpretaciones. En segundo lugar, hemos hablado de la expresión de educación física. Educación es un sustantivo, física es un calificativo de ese sustantivo. En tercer lugar, hemos hablado de la expresión de educación física, pero de forma etimológica. Educación alude a un término de origen latino, educar, educere, y luego tenemos physis, de origen griego, que alude a esa naturaleza. Luego, en cuarto lugar, hemos dicho dos ejemplos de educación, que siempre, si nos damos cuenta, es una ciencia que intenta trabajar el movimiento o pretende mejorar el desarrollo integral del individuo a través del movimiento. Y luego ya, por último, hemos hablado de las dos perspectivas globales que hay del concepto de educación física, esa histórica y esa curricular. Bien, esto es todo por hoy, espero que este vídeo te sirva y recuerda que la educación física es la asignatura más importante del sistema educativo, ya que si tu maestro o maestra te enseña de forma adecuada, te va a permitir no solo vivir más años, sino también de la mejor forma.